Tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu infinito poder, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias por tu obra, por tu Santo Espíritu operando en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Hoy colocamos este día, Señor, en tu presencia. Te clamamos para que seas tú obrando, para que seas tú ministrando a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Que seas tú obrando de una forma sobrenatural en cada vida y en cada hogar, y sobre todo en nuestra ciudad y nuestra nación, Señor. Gracias, Señor, por tu abundancia de amor para con nosotros y por tu misericordia, Dios. Te alabamos y te bendecimos, reconociendo que solo tú eres Dios, que tú solo eres nuestro Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el santo y el sublime, el Rey de reyes, el Señor de señores, bendito por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Te alabamos, Señor, glorioso Rey celestial. Bendito por los siglos. Bueno, como les comentamos ayer, hoy tenemos una invitada especial que nos va a compartir la palabra y pues vamos sin más preámbulos a que ella nos empiece a ministrar sobre la palabra. A ver, la amada Cristina. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Cristinita, Dios te bendiga. Amén. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, qué bien. Bueno, gracias al Señor por este tiempo que nos permite podernos reunir, aunque sea de esta forma, y poder compartir su palabra. Hoy vamos a hablar de un texto muy lindo que hay en Colosenses 2, versículos 6 y 7. Los invito para que vamos allá. Colosenses 2, 6 y 7. Bueno, dice la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Me gusta mucho la versión Nueva Traducción Viviente, como lo dice. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Esa es una palabra muy linda que pues ha ministrado mi vida en estos tiempos. Y hoy quise compartirla porque el Señor ha venido hablando a mi corazón acerca de este fundamento que debe tener mi vida. ¿En quién debe estar fundamentada mi vida? Para nadie es un secreto que estos son los últimos tiempos y como iglesia
nos hemos dado cuenta de eso, lo hemos proclamado, lo hemos dicho en muchas de nuestras reuniones, hemos proclamado eso, son los últimos tiempos. Y estos últimos tiempos, pues como lo dice la palabra, son tiempos difíciles. Y si hay algo que la iglesia debe tener claro es en quién está fundamentada. Y yo pienso que esta es una palabra que hoy nosotros tenemos que mirarla, no desde el conjunto de la iglesia, sino desde mi vida como iglesia. Yo soy la iglesia. Porque cuando la miro desde mí, entonces le doy esa oportunidad al Espíritu Santo de que empiece a mostrarme qué pasa en mi vida, cuáles son los fundamentos que hay en mi vida, sobre qué estoy edificando mi vida. Y la palabra nos habla hoy el apóstol dice que estemos arraigados y sobreedificados en él. Y quiero que miremos lo del arraigo primero. Él utiliza dos conceptos muy importantes. Vamos a mirar ese concepto de arraigados. Arraigados viene de una palabra que es radis, que quiere decir raíz. Y quiere decir entonces mantener fijo. Es algo que no se puede mover fácilmente. En el original, arraigo es la acción de echar raíces, de estar establecido, de fijarse en algo consolidado, porque lo contrario a eso sería inestabilidad. Y entonces, quiero que miremos por qué la raíz es importante, qué pasa con las raíces. A ver, las raíces, ellas tienen la propiedad de aferrarse a un suelo, pero un suelo sano, un suelo del cual ellas puedan absorber el agua y los nutrientes que la planta necesita para poder crecer y ser fuerte. Cuando es un suelo seco, pues, y árido por obvias razones, eso va a afectar fuertemente o grandemente va a afectar el desarrollo de la planta. ¿Qué beneficios? Y me gusta mucho esta versión, lo que les dije ahorita de la Nueva Traducción Viviente, porque dice, arraíguense profundamente en él, profundamente en él. Resulta que no todas las plantas tienen una raíz profunda. Hay unas plantas que echan raíces más profundas y esas plantas tienen la propiedad de ser muy, muy fuertes. Entonces, ¿qué beneficios tiene una raíz profunda? Dice que una de las cosas es que hace a las plantas más resistentes a las sequías. ¿Por qué? Porque como sus raíces son tan profundas, entonces ellas pueden absorber esa agua subterránea. Entonces es mucho más fácil que esa planta pueda permanecer en tiempos difíciles, en tiempos de sequía. Dice también que permite resistir fuertes vientos sin caerse. Como la raíz se arraiga a ese suelo, entonces pueden venir vientos poderosos, pero si es una raíz bien profunda, no va a mover fácilmente esa planta o ese árbol. Eso me encantó. Dice, previene la erosión del suelo. Resulta que las raíces se expanden a lo ancho y también en profundidad. Entonces ellas crean una malla, es una malla que evita que el suelo sea arrastrado por el viento o por la lluvia, por el agua lluvia. Otro de los beneficios es que la planta crece con mucho éxito. Y esto me parecía muy lindo porque, bueno, ¿cómo puedo yo entonces relacionar esto con mi vida si la palabra está diciendo que yo me debo arraigar profundamente en Cristo? Que me está hablando de Cristo. ¿Cómo así que arraigarme profundamente en Él? Y me parecía muy bonito esto, lo de la raíz, porque es que si yo estoy arraigada en Cristo, Cristo es ese suelo sano, ese suelo que tiene agua,
una fuente de agua, porque Él es la fuente de agua inagotable, es una fuente de agua permanente, así que esa raíz cada vez puede beber de esa agua que es tan necesaria para que una planta viva, para que mi vida pueda ser. Y fuera de eso, su palabra es el alimento, Él es el pan que descendió del cielo, entonces es ese alimento que mi vida necesita para crecer fuerte y sana. ¿Por qué? Porque soy arraigada en un suelo que me brinda todo lo necesario para yo poderme sostener, para yo poderme mantener. Y fuera de esto, pensar en esa parte de que esas raíces profundas permiten que ese árbol tenga tanta estabilidad. Sabían que uno de los árboles que generan esas raíces profundas son el roble, el nogal. Nosotros tenemos a veces un dicho que utilizamos, es tan fuerte como un roble. Sabemos de esa característica de este árbol, es fuerte. ¿Y es fuerte por qué? Porque tiene unas raíces muy profundas. Entonces, tener esas raíces profundas en Cristo me permite a mí que cuando vengan los vientos, las tempestades, esas presiones externas, esas situaciones que son tan difíciles para nuestra vida, yo no tambalee, yo no caiga, sino que yo me mantenga firme. Que cuando haya tiempo de sequía, cuando se den las situaciones de austeridad, cuando hayan faltantes en mi vida, yo no renuncie, yo no desmaye, mi fe no decaiga, mi confianza no se fracture, sino que por el contrario yo permanezca firme en Él, sabiendo quién es Él y manteniendo esa confianza plena en Él, porque Él es mi suelo, ese suelo sano que me da sustento y que me permite generar unas raíces fuertes para que nada entonces derribe mi vida. La palabra dice, hay un salmo hermoso que dice que aunque la tierra sea removida, aunque los montes se trasladen al corazón del mar y bramen sus aguas, nosotros no seremos conmovidos. Pero es ¿por qué? Porque mi raíz está arraigada en Él, está arraigada en Él. Eso de la raíz me parece tan interesante, la parte donde dice que ellas generan una malla protectora que evita que el suelo sea dañado, que se erosione. Y eso me parece muy lindo porque resulta que esa malla protectora que generan esas raíces que se extienden a lo ancho y a lo profundo, son las que ayudan también a sostener lo que hay a nuestro alrededor, nuestra familia. ¿Cuántas veces nuestras familias nos están mirando a nosotros? ¿Qué posición tomamos? ¿Qué decimos? ¿Qué actitudes generamos frente a situaciones difíciles? Sobre todo nuestros hijos, porque nosotros somos cartas leídas para ellos, somos el modelo que ellos tienen enfrente para cada día imitar. Y nuestros hijos están pendientes de nosotros, qué cosas decimos, qué pensamientos tenemos y proclamamos, qué actitudes estamos generando frente a esas situaciones difíciles. Y así como nosotros reaccionemos, así como nosotros actuemos, será lo que ellos harán más adelante. Y si hay algo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, es esa dependencia y confianza plena en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros no siempre vamos a estar allí. Nosotros no somos los que vamos a permanecer a su lado. El que va a permanecer al lado de ellos es el Señor Jesucristo. Y Él es el que los guiará, el que les ayudará, les sustentará. Pero con nuestras acciones, con lo que nosotros proclamamos en medio de la crisis, es que ellos van a ir aprendiendo eso, porque no es solamente con la palabra que les enseñamos, porque esa palabra tiene que hacerse vida en nosotros. Entonces tenemos que guardar a nuestros hijos, tenemos que permitir que ese suelo no se erosione, mantener ese suelo sano.
Y lo hacemos generando esas raíces profundas en Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Hay algo que también es muy importante y es el otro concepto que utiliza, que es sobreedificados. Sobreedificar quiere decir cimentar, construir o edificar sobre una base. Y la palabra nos enseña que Jesucristo es nuestra base, Él es nuestra roca, Él es la roca eterna, la roca de nuestra salvación. Lo encontramos en cantidades de textos en la palabra donde Él nos está afirmando siempre, Él es la roca, nuestra roca. ¿Y qué hace una roca? Una roca lo que hace es dar firmeza. Cuando una edificación está sobre la roca, porque es algo fuerte, no se cae. Hace un tiempo en nuestra casa, los cimientos de una parte de la casa se fracturaron y pudimos empezar a ver cómo las paredes empezaron a agrietarse. Cuando llamamos al consultor, le dijimos que qué pasaba, él nos dijo, no, es que la viga de cimentación está dañada, se quebró, está fracturada, y por eso las paredes se les agrietaron. Estaban a punto de caer. Nos dijo, hay que corregirlo rápido porque si no, se les pueden caer estas paredes. ¿Qué nos va a hacer? Desechar ese cimiento que ya estaba dañado y generar uno nuevo, más firme. Él nos dijo, puede ser que se fatigaron los elementos con lo que se hizo, los materiales se fatigaron, o puede ser que le faltó más cemento a la viga de cimentación. Y tuvimos que demoler y volver a hacer. Y esto es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer en nuestra vida. Tenemos que mirar en qué estamos edificados, en qué está edificándose mi vida, porque cuando cuando la cimentación es fuerte, no se fracturan las paredes. Mi vida no se fracturará si mi cimentación es fuerte, y por eso el apóstol nos dice aquí, sobreedificados en Él, que verdaderamente Cristo sea mi roca, que verdaderamente Cristo sea el cimiento de mi vida. ¿Por qué? Porque ese cimiento no se fatiga, ese cimiento no le hacen falta materiales, ese cimiento no se destruye, no. Por consiguiente, mi vida siempre estará firme, siempre estará firme. La palabra dice en Mateo 16, 18, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de las tinieblas no la derrotará. El poder de las tinieblas no la derrotará. Nosotros sabemos que estamos en un mundo que está bajo el poder del mal, pero hay algo que tenemos claro, porque la palabra nos lo dice: el poder de las tinieblas no nos derrotará. Podrán venir las situaciones más difíciles, podrá haber crisis a nuestro alrededor, pero hay algo en lo que podemos tener una confianza, es que Cristo es mi roca, y por tanto el poder de las tinieblas no me destruirá, no me derrotará. Habrá dificultad, sí, y de pronto hasta en un momento dado me voy a sentir mal, de pronto vamos a llorar, nos vamos a sentir tristes, pero allí no nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra roca, y si Cristo es mi roca, Él ha dicho que el enemigo no me derrotará. No estamos derrotados, no. Hay crisis, hay situaciones difíciles, pero en Cristo tenemos la victoria. Entonces hay un salmo, el Salmo 62, es un salmo muy bonito, el Salmo 62, 1 y 2, que dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho.
¿Qué quiere decir eso de que en Dios solamente está acallada mi alma? Ese acallada quiere decir esperar en silencio, esperar tranquilamente. En Dios solamente lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Él es mi reposo, porque sé lo que en Él tengo. Por consiguiente, no resbalaré. Por consiguiente, mi vida no será destruida. Pero miren, en Dios solamente está acallada mi alma. Y aquí tenemos entonces que preguntarnos, ¿será que realmente en Él, en esa roca, es que está acallada mi alma? ¿Será que sí es así? Son preguntas que debemos hacernos. Hace algún tiempo en el altar familiar con mi hija hablamos de esa palabra y fue una palabra que me quedó sonando porque muy fácilmente la podemos enseñar a otros, pero que esa palabra haga vida en nosotros es lo que necesitamos. Y me quedó sonando esa palabra y empecé a orarle al Señor y a decirle, Señor, yo quiero que tú arraigues mi vida en ti verdaderamente, que sea solamente en ti. Enséñame lo que es estar arraigado en ti, enséñame lo que es estar sobreedificado en ti. Yo quiero aprender esto, Señor. Y pues como cuando le decimos al Señor esas cosas, pues el Señor se lo toma en serio y empieza a trabajar en nosotros. Y el Señor empezó a permitir en mi vida ciertas situaciones que empezaron a mostrarme qué era lo que sucedía en mi vida, en qué se estaba arraigando mi vida, en qué estaba edificando yo. Y en cosas sencillas. Por ejemplo, una de ellas, les cuento que un día tuve una discusión con mi esposo, de esas discusiones normales que se dan en los hogares. Pero por algo el Señor permitió que esa discusión fuera un poquito más allá, o sea, el contentarnos se demorara un poquito más. Y no sé por qué, pienso que fue el Señor el que empezó a orar en mi corazón y a mostrarme lo que había en mi corazón, porque empezar a decirle al Señor eso es muéstrame en qué está arraigada mi vida, sobre qué estoy edificando, es decirle al Señor muéstrame la maldad de mi corazón, muéstrame Señor las deficiencias que hay en mi corazón. Y el Señor empezó a sacar a la luz cosas que yo no sabía que se daban. Siempre he creído que emocionalmente soy fuerte y resulta que en ese tiempo empezó a generarse en mí un temor, cosas que nunca había pensado, nunca habían atravesado por mi cabeza, y fue empezar, y bueno, y si nos separamos, y bueno, y si mi esposo ya no me ama, y bueno, y si ya no quiere estar más conmigo, y eso empezó a generar un temor, empecé a percibir en mí un temor frente a él, pero era algo que yo no podía entender, y me tocó ir al Señor y decirle, Señor, no sé qué está pasando en mí, porque esto yo no lo había sentido antes, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y por alguna razón el Señor permitió que esa reconciliación se alargara un poquito más, y cada día que pasaba era algo peor, y me tocó decirle al Señor, Señor, muéstrame qué está pasando aquí, porque no es normal, esto yo no lo había llegado a experimentar. Y entré en ese diálogo con el Señor, y en ese diálogo el Señor me mostró, es que emocionalmente dependes de Él. Y yo no me había dado cuenta de eso, yo siempre pensé que era muy fuerte, que era bastante fuerte. Y fue empezar a decirle al Señor, Señor, no, yo no quiero depender de Él. Yo lo amo, pero no quiero que mis emociones y mi vida dependan de Él, Señor, que mi estabilidad emocional dependa de Él. Yo no quiero eso. Señor, perdóname, Señor. En mi deber es el amor tuyo para Él.
que sea un amor, Señor, tuyo, verdaderamente tuyo, no un amor mío, humano, que me lleve a esa dependencia de Él. Señor, yo quiero es aprender a depender de ti, amarte a ti, sentir que tú eres todo para mí, que si tú faltas, Señor, eso sí no pudiera resistirlo, pero que no sea lo demás lo que ocupe un primer lugar en mi corazón. Y tuve que clamar al Señor y tener que empezar en esa búsqueda del Señor para que el Señor fuera el que trabajara esa parte en mi corazón y hablar con mi esposo. Buscar ese diálogo con Él, esa reconciliación y decirle, mira, me he dado cuenta de esto. Y fue poder orar juntos al Señor y decir, no, Señor, nuestra relación debe estar basada en ti, nuestro matrimonio, nuestro amor debe estar basado en ti, no basado en lo que la otra persona me otorga, no basado en lo que el otro me ofrece, sino en ti, Señor. Y fue pedirle perdón al Señor por eso y empezar a buscar esa llenura de su amor, que pudiéramos sentirnos plenos en Él. Entonces, son de esas cosas que el Señor permite en nuestra vida. ¿Para qué? Para darnos cuenta en qué estamos arraigando nuestra vida, en qué suelo estamos generando esas raíces. Porque esas raíces que se generan en un suelo que no es Él, son raíces que no van a encontrar lo que se necesita. Esos nutrientes, esa agua viva no se va a encontrar, es solamente en Cristo. No sabemos qué pueda suceder después con esa persona que tenemos a nuestro lado, no sabemos qué decisiones pueda tomar, y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Se fracturará nuestra vida? ¿Se derribará? ¿Se irá al piso? No puede ser así. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el Señor Jesucristo es el todo en nuestra vida. Hay un salmo hermoso que me encanta, el Salmo 119, el versículo 57, pero en la versión Dios habla hoy, me gusta como lo traduce mucho ahí. Dice, tú, Señor, eres todo lo que tengo. Tú, Señor, eres todo lo que tengo. ¿Qué quiere decir hacer de Cristo el fundamento de mi vida? Pues es tenerlo a Él como nuestro todo. Saber que Él es todo lo que nosotros tenemos en esta tierra, que no hay más, que nuestra ayuda no viene de otros, sino que nuestra ayuda es Él, que Él es nuestro todo y que sin Él no podemos nada, que sin Él ni somos ni podemos hacer. Entonces, cuando nosotros podemos entender esto, es porque hemos empezado a hacer de Cristo el fundamento de nuestra vida. ¿Y sabe qué genera eso? Eso nos genera confianza, una seguridad plena en Él, porque es entender, como lo dice Colosenses 2:10, que en Él estamos completos. Él es la plenitud y en Él estamos completos. Me encanta ese texto. En Él estamos completos. Rico que los demás nos amen, rico que los demás nos tengan en cuenta, rico que los demás estén a nuestro lado. Pero si faltara todo lo demás, yo tengo que tener en cuenta que en Él yo estoy completa. En Él yo estoy completa. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida. Es tiempo que nosotros empecemos a mirar en qué estamos generando dependencias. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que cuando una persona siente que tiene solamente este algo, ¿sí? No hablemos de Cristo, hablemos de una persona, hablemos de ese trabajo, hablemos de esa posición económica, hablemos de su salud, de sus fuerzas. Cuando la persona siente que tiene eso solamente, ¿qué es lo que hace la persona? Instintivamente nosotros empezamos a aferrarnos a ese algo, generamos una dependencia física, emocional, cognitiva, económica, todo. Empezamos a generar una dependencia de ese algo. Vivimos por ese algo y para ese algo. Y todo alrededor pierde valor, porque solamente es eso en lo que hemos visto como nuestro todo. Solamente es eso lo que empieza a tener ese valor. Y lo que el Señor quiere es que Él sea lo único. La palabra nos está
instando, nos está exhortando a hacer de Cristo lo único que nosotros tenemos. No hay más, no hay más, que nos aferremos a Él, para que vivamos por Él y para Él, para que todo alrededor pierda ese valor. Y ahí es donde podemos decir que no hacemos tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque todo alrededor, porque todo alrededor pierde ese valor, y lo único que se convierte en un tesoro para nosotros es Él. Y el Señor quiere que Él sea nuestro tesoro, que sea ese tesoro que nosotros hallamos por su gracia, por su misericordia, y nos aferremos a Él. ¿Cómo hacer entonces de Cristo el fundamento de nuestra vida? Mateo 10:38, quiero que vayamos a Mateo 10:38. Nos dice, y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y este texto es un texto muy claro que está hablándole, donde Cristo le está hablando, es a los discípulos. Él trae una conversación con los discípulos, y en medio de esa conversación les dice esto: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cómo hacer de Cristo el fundamento de mi vida? Dos cosas importantes. Primero, tomando nuestra cruz, tomando esa cruz. La cruz es un sinónimo de muerte, de sacrificio, de renuncia. Y lo que el Señor nos está diciendo allí, cuando dice el que no toma su cruz, nos está diciendo es que ustedes deben de tomar su cruz. ¿Y qué es tomar esa cruz? Es morir a mí misma, es morir a mis placeres, es morir a mis deseos, es morir a mis argumentos, es reconocer que solamente Él es el único, que Él es lo único que le da firmeza a mi vida, que no estoy segura en ninguna otra cosa, ni en ningún otro aspecto, ni en ninguna otra parte. Es desechar todo lo que no es de Él, porque no me sirve. Mis argumentos no le dan fundamento a mi vida, mis placeres no le dan fundamento sólido a mi vida. Tengo que hacerlos a un lado, tengo que desecharlos, porque Él me invita a seguir en pos de Él. Y de hecho, cuando miramos en Colosenses, dice el apóstol, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, siguiendo sus pasos, andar en pos de Él. ¿Y qué es andar en pos de Él? Es andar en obediencia. Es renunciar a mi voluntad para hacer su voluntad. No es seguir mi voluntad, no son mis planes, no son mis proyectos, no son mis expectativas, sino los planes, los proyectos de Él para mi vida. Es rendir mi voluntad a su voluntad, sabiendo que Él lo conoce todo y que en Él todo es perfecto. En otras palabras, es no seguir comiendo de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, tomando mis decisiones, siendo sabia en mi propia opinión, creyendo que lo que yo hago, que lo que estoy haciendo es lo correcto, sino empezar a comer del árbol de la vida. Y ya sabemos que el árbol de la vida es Cristo, es empezar a comer de Él, empezar a conocerlo, a llenarnos de Él, para que sea su voluntad en nosotros, para que sea su voluntad perfecta en nuestra vida, viendo cada día de Él, siguiéndole, obedeciéndole en todo, haciendo la voluntad de aquel que nos llamó. Y esto no es fácil, esto para nada es fácil, porque tomar mi cruz es un acto de amor. Jesucristo tomó la cruz por nosotros, un acto de amor, se sacrificó por nosotros. Tomar mi cruz es un acto de amor para Él, es estar dispuesto a dejar, es estar dispuesto a abandonar, es estar dispuesto a entregar todo lo que le quita a Él el primer lugar. ¿Para qué? Para que Él sea en esa plenitud, llenando todo mi ser.
y verdaderamente entonces su sacrificio tenga un valor en mi vida. Y yo entonces tengo que preguntarme eso, ¿en qué está basada mi vida? Les decía que cuando empecé a orar al Señor por esto, empezaron a suceder ciertas cosas en mi vida que cada vez me llevaron a darme cuenta en qué estaba fundamentada mi vida. Hace un tiempo empecé a estar enferma, bastante enferma de mi sistema digestivo. Y empecé a sentir mucho malestar, a tal punto que no dormía bien, todo lo que comía me caía mal, re mal. Rebajé como 4 kilos y estuve muy mal y empezó a apoderarse de mí un temor. Y cada que pensaba en eso, empezaba a llorar porque a mi mente vino el tener una enfermedad grave, terminal. Y eso empezó a bombardear mi mente, a bombardearla. Y cada que me acordaba de eso, lloraba. Obviamente no lo hacía en presencia de mi familia, era sola, pero empecé a vivir una situación de crisis impresionante. Emocionalmente me empecé a sentir supremamente mal. Duré más o menos así como 15 días, fuera de que pues no todo lo que comía me caía mal, también estaba la parte en que no podía dormir bien pensando en eso. Pero en mí había en todo momento ese decirle al Señor, Señor, tu palabra me dice esto y lo otro, y yo proclamaba la palabra del Señor, pero había algo que no dejaba que esa palabra surtiera efecto, porque de todas maneras sentía mucho temor, mucha angustia, una preocupación impresionante. Y una madrugada me desperté como a las 3 de la mañana en esa angustia que estaba viviendo. Y empecé otra vez a pensar en eso, pero empecé, Señor, pero es que tu palabra me dice esto, tu palabra me dice lo otro. Señor, ¿qué pasa? Muéstrame, ¿qué pasa? No entiendo por qué me siento de esta manera, tan mal. Y en todo ese tiempo era una preocupación muy grande por mi hija. Yo no me preocupaba tanto por mi esposo, sino por mi hija. Me preocupaba mucho el hecho de que yo muriera y ella quedara sin mí. Ustedes saben que solamente tenemos una hija. Y entonces empecé a decirle al Señor, ¿qué pasa? Muéstrame, algo está sucediendo y yo no me doy cuenta qué es lo que pasa, pero Señor, me preocupa tanto Natalia. Señor, si yo me muero, Natalia va a quedar sola, ¿qué va a pasar con su vida, Señor? ¿Será que la vida de Natalia no va a ser lo que debería de ser, Señor? Y empecé a hablar con el Señor y a llorar. Y una vez más en ese diálogo con el Señor me dijo, tu problema es que tú piensas que la vida de tu hija será mejor porque tú estás al lado de ella y por eso te da tanto miedo morir. No te das cuenta que soy yo el que estoy al lado de ella. Y a mí eso me tocó y yo dije, Señor, sí, perdóname, Señor, porque ¿en qué estaba basándose mi vida también? Yo estaba generando un fundamento, mi autosuficiencia. Yo creía que el que yo viviera y estuviera al lado de mi hija era lo que ella le iba a propiciar, un bienestar en todos sus aspectos. Eso era lo que yo creía. Y me tocó decirle al Señor, perdóname por mi autosuficiencia, perdóname por mi independencia, porque Señor, te he hecho a ti a un lado y he creído que soy yo, que es mi presencia. Ya, silencio. Por a mi hija. Pero Señor, no es así. Hoy te pido que me perdones, Señor, y me hago a un lado y te entrego a mi hija en tus manos y declaro, Señor, que tú eres el que estás al lado de ella y que su vida será mejor, Señor, no por mí, sino por ti, porque tú has prometido estar con ella, Señor, y tú lo cumplirás.
Nos hemos aferrado a una promesa del Señor que está en Deuteronomio, que dice: he aquí, yo he colocado delante de ustedes dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo les aconsejo que escojan la vida para que vivan ustedes y sus generaciones. Y nos hemos aferrado a esa promesa con mi esposo, le hemos dicho al Señor: Señor, nosotros como padres hemos escogido la vida, así que, Señor, en tu nombre declaramos que esa vida cobija a nuestra hija y a sus generaciones. Y ese día que yo pude hacer esa renuncia, quitarme del camino, porque yo estaba haciendo obstáculo del Señor para que Él empezara a trabajar en mi hija, porque yo consideraba que era yo la que lo hacía. Hacerme a un lado y decirle al Señor: Señor, eres tú, y aquí te dejo el camino libre, Señor. Trajo paz a mi corazón, trajo una profunda paz que fue empezar a creer en que en Él yo tengo algo mejor, mucho mejor, y que mi hija en Él tiene algo mejor. Esa paz empezó a llenar mi corazón y fue algo muy bonito, porque a partir de ese momento también empecé a ver un obrar del Señor en la vida de mi hija impresionante. Con mi esposo lo hablábamos y decíamos: no habíamos visto eso en nuestra hija, pero es el Señor el que lo está haciendo, porque cuando nosotros fundamentamos nuestra vida en Él, entonces dejamos que Él sea, y dejar que Él sea es dejar que Él obre, que Él haga su perfecta voluntad, que cumpla sus promesas en nuestra vida. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que pensar en qué está fundamentada nuestra vida: en mi autosuficiencia, en mi independencia, en el amor de una persona, en la imagen que yo tengo frente a los demás, en lo que yo tengo, en lo que yo poseo, en mi fuerza, en mi vitalidad. ¿En qué está fundamentada mi vida? Porque si lo miramos, todo eso es almático. Todo eso es almático, pero el Señor nos manda a fundamentar nuestra vida en Él, que es lo espiritual. Entonces, cuando yo fundamento mi vida en lo almático, yo quito mi mirada del Señor y la coloco en aquellas cosas que son más tangibles, que yo puedo apreciarlas más de cerca, y entonces me va a generar seguridad. Pero miremos lo que dice Jeremías, que me parece muy importante. Esa parte. Jeremías 17, del 5 al 8. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto. Tienen raíces profundas. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero escuchemos esto: benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Hacer del Señor mi todo, el fundamento de mi vida, es tener en Él nuestra esperanza y nuestra confianza. Dice: son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Entonces, si yo he hecho del Señor, o estoy haciendo del Señor el fundamento de mi vida, yo seré como ese árbol, con unas raíces profundas, un árbol que se hunde en las aguas, las raíces se hunden en las aguas, que no le afecta el calor, que no le afecta la sequía, en otras palabras, no le afectan las situaciones externas, no le afecta lo que pueda venir, no le afecta el contexto social en el que estamos, no
no afecta la situación política o de inestabilidad política que se esté viviendo, no le afecta la austeridad por la que tengamos que pasar porque hay crisis económica, no le afecta las situaciones de fracaso, no le afecta las situaciones de enfermedad, no le afecta nada de eso. ¿Por qué? Porque sus raíces están hundidas en Cristo, que Él es la fuente inagotable de vida, el que genera una palabra de vida eterna. Y a mí me encanta porque Él dice que Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y que su palabra es fiel y verdadera. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esa palabra permanece fiel desde siempre y para siempre. Y si yo fundamento mi vida en Cristo, si en Él yo arraigo mi vida y edifico sobre Él, que es la roca, entonces yo podré estar segura de que nada de esto podrá derrotarnos, nada, porque Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No lo podrá hacer, el enemigo no podrá derribarnos. Y saben que esto es muy lindo porque en el versículo 7 de Colosenses, la parte final dice: así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Saben que solamente un corazón agradecido puede darse si Cristo es el fundamento de mi vida? No podrá haber agradecimiento si yo he fundamentado mi vida en otros aspectos, en otras condiciones. Si yo he colocado mi confianza en seres humanos, no podré tener un corazón agradecido. Por el contrario, mi corazón será un corazón cuestionador, será un corazón que no agradece lo que tiene, porque no ve lo bueno en las cosas que suceden. Pero cuando nosotros hemos fundamentado nuestra vida en Cristo, entonces podemos tener un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque podemos entender esa palabra de que en Él somos plenos, de que en Él lo tenemos todo, que Él es nuestro todo. Y podemos entender esa palabra que dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. No entendemos las situaciones, no entendemos, ni tenemos por qué entender lo que está pasando o lo que sucede en nuestra vida o a nuestro alrededor. Lo que sí tenemos que entender y tener claro, y por eso el apóstol Pablo hablaba, creo que es a los Efesios, y les decía que él oraba al Señor para que el Señor derramara sobre ellos espíritu de sabiduría y de entendimiento, para que ellos pudieran comprender la herencia a la que fueron llamados, para que pudieran entender el poder ilimitado que operaba en ellos, que fue el mismo que operó en Cristo levantándolo de entre los muertos, y que pudieran entender la gracia, esa gracia a la que fueron llamados, junto con esa herencia eterna que tenemos en Él. Si nosotros podemos entender eso por su espíritu de revelación y de entendimiento, estamos entonces fundamentando nuestra vida en Él, porque cada día, frente a cada situación, estaremos dispuestos a ir a Él, estaremos dispuestos a entregar, a renunciar, estaremos dispuestos a darlo todo por Él. Antes de eso, yo no entendía, yo decía, bueno, Señor, pero ¿cómo hicieron los demás, esa iglesia primitiva, tus apóstoles, para entregar su propia vida? Y frente a esta situación que les cuento que viví con respecto a mi salud, yo le decía, Señor, yo me doy cuenta que mi vida no está fundamentada en ti, porque todavía, Señor, no soy capaz de decir que el morir, que el vivir es ganancia y el morir lo es todo contigo, Señor, como lo decía Pablo, que él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así, Señor, yo todavía no puedo entender eso, me falta mucho, porque sigo aferrada a muchas cosas de esta tierra, sigo aferrada a mi vida, Señor. Pero morir y tomar esa cruz es morir a nuestra vida. Pablo lo entendió perfectamente.
Pero esto solamente lo podemos entender por esa revelación del Espíritu. Así que un clamor también es decirle al Señor, Señor, derrama sobre mí tu espíritu de sabiduría y de entendimiento para que yo pueda entender eso, la herencia que tengo en ti, la gracia a la que fui llamada y el poder que opera ilimitadamente en mí. Entonces, hermanos, que este sea un tiempo para fundamentar nuestra vida en Cristo, porque no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles. La muerte está alrededor, rondando en todas las formas, en todos los aspectos. La crisis es algo inevitable. Las crisis son inevitables, pero también tenemos una palabra clara del Señor. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Me encanta y es algo de lo que tenemos que apropiarnos para que podamos tener seguridad y con él y nada nos derrumbe, nada nuestra vida ni nada nos venga a generar esa inestabilidad, sino que sea Cristo el fundamento de nuestra vida, trayendo a nosotros la dirección y trayendo la confianza y la seguridad que solamente en Él podemos tener. Así que los invito para que oremos, para que clamemos al Señor, coloquemos nuestra vida en Él y le digamos al Señor, Señor, yo necesito tener tu fuerza y tu poder. Yo necesito de ti, Señor, que tú llenes mi vida por completo, porque tengo que hacer de ti el fundamento de mi vida. No quiero tener otro fundamento. Y pídale al Espíritu Santo que le muestre en qué está basada la vida, en qué la está cimentando. Pídale al Espíritu Santo cuando empezamos en ese ruego con el Espíritu, empezamos a clamar. El Espíritu Santo nos muestra y es algo que necesitamos. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, Dios de los cielos, necesitamos de esa plenitud tuya, que verdaderamente, Señor, nosotros podamos decir como lo dijo el salmista, tú, Señor, eres todo lo que yo tengo, que podamos verdaderamente decirlo, Señor, en nuestro corazón haya una certeza de que tú eres lo único que tenemos, que no podemos colocar nuestra confianza y nuestra esperanza en situaciones externas, en agentes externos, sino que nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que ser puesta en ti, porque tú, Señor, eres lo único sólido, fuerte y eterno que nosotros tenemos. No hay nada más. Por eso clamamos a que tú, Señor, derrames sobre nosotros ese espíritu de sabiduría y ese espíritu de entendimiento para que podamos comprender, Señor, la gracia a la que fuimos llamados, para que podamos comprender, Señor, la herencia que tenemos en ti, que no son de esta tierra, sino que hay una patria mejor para nosotros, que aquí estamos de paso, Señor, y vamos a entender que en nosotros opera ese poder ilimitado que en el Señor Jesucristo y le levantó de entre los muertos. Si en Cristo obró de esa manera, ¿cuánto más en nosotros obrará tu poder, Señor? Para sostenernos, para proveernos, para sustentarnos, para darnos firmeza, para llevarnos adelante, para que tu propósito, Señor, se cumpla en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. En tus manos está nuestra vida, nuestra existencia, Señor. Sigue obrando en nosotros, te necesitamos. Sigue actuando en nuestras vidas conforme, Señor, a tu voluntad perfecta. Requerimos de esa intervención tuya cada día para que no seamos más nosotros, sino que seas tú en nosotros y a través de nosotros, que podamos ser el modelo de fe, de confianza, de firmeza en ti, que nuestros hijos, Señor, y nuestra familia necesita ver. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Pastor. Amén, amén. Qué bendición. Gracias al Señor. Realmente el único que puede ser nuestro fundamento es el Señor Jesús. Le damos gracias a Él por su misericordia cada día, de tenernos firmes en Él. Hay dos instituciones que deben estar firmes en este fundamento, y es nuestra relación con el Señor Jesús y la relación matrimonial. Si se pierde la relación, el fundamento puede fallar, pero tenemos que estar
en buena comunión con el Señor y en buena relación en nuestra pareja para que el fundamento persista. Damos gracias al Señor y a Cristina por esta palabra. La bendecimos y Señor, te damos gracias para que tú obres, Señor, que tu palabra produzca el fruto que tiene que producir, Señor. Que tu gloria sea vista en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, vamos a orar en este momento, aprovechar y orar por sus diezmos, sus ofrendas. No podemos parar aún en tiempos difíciles, de cumplir con el mandato del Señor en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Recordemos la historia de la viuda de Sarepta, que en el tiempo de hambruna y en el tiempo de escasez dio lo poco que tenía al profeta. Y su alimento fue multiplicado por varios años. Entonces, debemos confiar, así como hablaba Cristinita del fundamento, este es parte del fundamento, debemos confiar y creer que Dios es nuestro sustento, es nuestro proveedor y es el que nos ayuda a avanzar siempre en las dificultades y en las diferentes situaciones de la vida. La iglesia por más de 2000 años se ha sostenido y es en este fundamento, precisamente en el fundamento de Cristo. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos, Señor, los diezmos, las ofrendas. Bendecimos, Señor, lo que cada uno ha propuesto en su corazón para dar, Señor. Bendecimos, Señor, y te clamamos para que seas tú multiplicando y obrando sobre cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno.